En este video quiero hacer un análisis de la economía argentina. Varios son los economistas que argumentan que la economía ya tocó suelo, es decir, que la recesión no será más profunda de lo que ya es. Otros analistas, por el contrario, suponen que no habrá reactivación económica. Mi objetivo es presentar una serie de datos que podrían darnos un horizonte de cómo se comportará la economía en los próximos meses. Primero, quiero que nos pongamos a pensar sobre el concepto de reactivación económica. Cuando se habla de este fenómeno, se entiende como que en un momento dado, de un periodo determinado, la economía vuelva a funcionar, posterior a una recesión, como si existiera un evento que estimulara la producción, inversión y empleo. La realidad es que muchas veces los medios de comunicación dan por sentado que es un proceso estático, como si fuera a pasar de un punto A a un punto B. Pero la realidad es que cuando hablamos de reactivación económica no es un proceso tan lineal, ya que detrás de los números y datos hay personas las cuales actúan de forma dinámica. Por lo tanto, no es una situación que se produzca de la noche a la mañana. Es importante observar las tendencias en el largo plazo de la economía y estudiar las instituciones que la componen. Dicho esto, la realidad es que el gran ajuste que está llevando a cabo el presidente Milei está teniendo varias repercusiones sobre la demanda en la economía. El consumo a nivel masivo acumula una baja del 17% interanual, con una leve variación al alza en el mes de agosto. Podemos ver en el gráfico los principales rubros donde la caída del consumo tuvo más impacto. A su vez, en el primer trimestre la tasa de desempleo se ubica en el 7,7%. El consumo y desempleo son variables que se encuentran asociadas cuando hablamos de inflación y deflación. La inflación tiende a aumentar el consumo y el empleo. La deflación tiende a aumentar el desempleo y disminuir el consumo. La Argentina está atravesando por un periodo donde la emisión monetaria se detuvo. Como la inflación se está desacelerando, estamos teniendo efectos similares a los periodos de deflación. Pero aún así, no estamos en una etapa de desinflación, sino de una desaceleración de la inflación. En los periodos inflacionarios se genera una pérdida de valor en la moneda, en este caso el peso, por lo que hay más incentivos al consumo y se gasta en vez de ahorrar, porque el dinero que se percibe suele perder valor con el tiempo. Este consumo adicional envía señales distorsionadas a los empresarios, por lo que al haber más demanda agregada, los empresarios producen más, aunque esto tiene un límite, ya que es más fácil crear dinero que aumentar la producción. Cuando se retira este dinero sobrante de la economía, muchos de los proyectos de inversión llevados a cabo por los empresarios deben ser liquidados. Esta es la razón por la que aumenta el desempleo debido a la caída en el consumo, ya que al haber menos billetes en circulación, las personas tienen más incentivos para ahorrar en vez de consumir, porque el dinero, al ser más escaso, suele aumentar su valor en estos contextos. Por el lado de la producción, hay sectores que parecen tener una ligera recuperación, luego de una gran caída. Por eso es que se habla de una posible recuperación. Podemos ver el gráfico que la actividad en la construcción cayó al nivel más bajo en enero. En los meses siguientes, la tendencia fue al alza, consolidando un crecimiento del 8% en julio, con un aumento en la actividad. La recuperación en este sector es muy relevante, debido a que es el que más estímulo suele provocar en la economía, luego de una gran depresión, ya que cualquier empresario que quiera invertir desde cero o aumentar el tamaño de la empresa necesita de la construcción. A su vez, todo aumento de la producción o nuevos proyectos de inversión no se dan porque sí, sino porque hay una demanda, es decir, un consumo, que está dispuesto a comprar. A su vez, podemos ver cómo la producción manufacturera estuvo teniendo una recuperación similar, como la mayoría de los sectores. Otro punto importante es la capacidad instalada en la economía. Este es el potencial productivo que posee la economía, con los recursos que posee. En julio, el uso de la capacidad instalada en Argentina fue del 59,7%, el más alto en la era de Milei.
es decir, que el país está aprovechando más eficientemente sus recursos respecto a meses anteriores. Tuvo un crecimiento de 5,2 puntos respecto a junio, y el punto más bajo lo había tocado en marzo, con un 53,4%. Además, varios son los indicadores que muestran que los salarios reales empezaron a incrementar desde enero. Según la UCA, la pobreza bajó 5,5 puntos. La misma se ubicó en el 49,4%, pero aún así la pobreza sigue siendo alta. En conclusión, podemos ver varios indicadores que muestran una leve recuperación en la Argentina, pero aún así deberemos esperar más tiempo para saber si es un crecimiento consolidado o un rebote insignificante.